como siempre, muchísimas gracias por venir a todos en un maravilloso pandémico mes de febrero y lo que nos auguran los especialistas en esto. Veréis, en el día de hoy, a mí personalmente, en la presentación y que venga hoy Vicente, os contaré por qué me produce una alegría mayor de las habituales de cuando nos visita cualquier otro tipo de autor. Tercios Viejos comenzó en diciembre del año 2018. Entonces, hicimos una primera reunión, charla, conferencia sobre Tercios Viejos, Soldados de Leyenda, para dar inicio a lo que serían todas estas actividades que llevamos desarrollando un poquito más de 2 años, de charlas, conferencias, presentaciones. Y entonces tuvimos una muy buena acogida y una de las personas que vino aquel día fue justamente Vicente García Olaya. Después de eso hemos compartido mesa en Sigüenza con Javier Santamarta. Nos ha visitado varias veces, hemos colaborado, ha preguntado, incluso pregunta a mi hermano economista sobre temas de tercios, pero hemos mantenido una relación creo que cordial y bastante fluida. No, digo Vicente, con mi hermano es bastante complicado. Los que tengáis hermanos mayores sabéis a qué me estoy refiriendo. Con lo cual, le comentaba justamente antes de entrar en grabación, como siempre, dar gracias a nuestros queridos amigos de Divulgadores del Misterio, que desde que también trabajamos relación con ellos y podéis ver estos vídeos en su canal de YouTube, la calidad y la profesionalidad ha ganado mucho de esa primera conferencia que grabamos aquí con un pequeño aparato, un poquito más profesional de lo que tienes en casa, pero lógicamente no tanto. Entonces, claro, le decía a Vicente, mira, hay 2 tipos de artículos que suelo leer todas las semanas cuando publicáis. Una es la de Javier Santamarta, que tiene un blog, El Espía Mayor, y el otro es cuando Vicente publica distintos relatos, historias. Además, me pasó de esto que también hubo algún Recópolis, ¿verdad? Sí. Algún Recópolis que primero leí el artículo y luego caí que efectivamente lo había escrito él. Entonces dije, me tengo que aficionar a leer esto. Él es periodista, es aficionado a la historia. Lleva un par de años dedicado especialmente a artículos sobre historia y especialmente sobre historia antigua y arqueología. Publica semanalmente en El País. Además, hemos conversado en alguna ocasión que los grandes periódicos se han empezado a dar cuenta que cuando hay artículos con un relato, sobre todo divulgativo, cómodo de lectura, pero con ese rigor que es necesario, el número de lectores online aumenta de una forma muy considerable. Entonces hoy nos trae una sección de artículos, reportajes sobre temas históricos, hallazgos, curiosidades, tesoros arqueológicos. Y alguno me preguntaba, y con esto quisiera empezar ya a darle la palabra a Vicente, con el título. Dice, joder, vaya título. Digo, por supuesto, un buen título de un libro tiene que llamar la atención. Y por supuesto, los artículos que leía de Vicente en El País, claro, te llaman la atención, te invitan a pinchar y hacer la lectura. Digo a pinchar porque hace unos años que no lo compro en papel, he de reconocerlo, mea culpa, pero durante muchísimos años, bueno, y sinceramente el 100% de los periódicos que yo compro en mi casa siempre ha sido El País, en papel. En otro formato. De vez en cuando me fastidiaba mucho, digo, no queda El País, no prefiere, decir, mire, no, si no tengo El País, pues ¿qué quiere que le diga? Pues no. Entonces he de reconocer que como muchos de nosotros consumimos cultura a través del clic y a través de internet, y entonces es una cosa que no falta, pero el titular periodístico te tiene que llamar para que tú desees darle al clic
abrir la ventana y luego leerlo. Y claro, cuando lees un título como este, que una costurera se fue a hacer pis y encontró un tesoro, Vicente, cuéntanos. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias por estar aquí, por el esfuerzo, por aguantarme en este ratito. Y quería dar las gracias a la librería, que para mí fue un descubrimiento. Esta librería llegué por casualidad. Me parece una pequeña joya dentro de la ciudad, a pesar de que es pequeña. Pero el interior de esta librería me parece un interior maravilloso. Está lleno de historias. Antes le contaba a una persona que trabaja aquí que me lo compraría todo. Es decir, es la típica librería que te vuelve loco, ¿no? No sabes qué elegir. Da igual la época de los siglos, pero todo te llama la atención, ¿no? Entonces, alguna vez, ellos no lo saben, pero he venido alguna vez a comprar un libro, sin que lo sepan, porque me he quedado prendado de alguno y tampoco quería ponerles en un compromiso, y he venido y me lo he comprado rápido y me he marchado. Para mí es un honor, primero, estar aquí, en esta librería tan especial, que además tiene en la puerta, que yo no sabía, vamos, lo descubrí un día, tiene 2 artículos míos colgados de la... Enmarcados, sí, los 2. en la librería, y eso me hace mucha ilusión, porque alguna vez... Parece una tontería, ¿no? Pero alguna vez cuando he ido... Escribo de muchas partes de España y tal, ¿no? Y alguna vez cuando he ido a algún mesón o a algún restaurante y de pronto me he encontrado un artículo mío en alguna librería, en algún restaurante, pues te hace ilusión, ¿no? No dices nada, pero dices, coño, pues le ha gustado lo que he escrito y tal, ¿no? Yo me voy a presentar, yo soy redactor jefe del País. He sido siempre redactor jefe, me he dedicado siempre a escribir de política. Luego fui director de los suplementos del periódico, de todos los suplementos del periódico, y la vida, pues bueno, pues te va llevando de un lado a otro. Hubo un cambio de dirección y lo que era la antigua dirección, bueno, pues nos mandaron a otra parte. Y a mí me mandaron al sitio, me tocó la lotería, sinceramente, porque me mandaron a cultura. Y dentro de cultura me mandaron a lo que más me ha gustado toda mi vida, a pesar de que hacía política, que es la arqueología, que es la historia. Y entonces, a partir de entonces, sin tener muchos conocimientos, que sigo sin tener, de arqueología y de historia, porque yo solamente soy un periodista que junta letras, a partir de entonces descubrí un mundo que me pareció maravilloso y que cada día que pasa me parece mucho más atractivo, que es el mundo de la historia. La arqueología, aunque hay algunos que piensan que no, la arqueología es una ciencia. Y los arqueólogos son auténticos renacentistas, son personas que saben absolutamente de todo. Saben de química, saben de física, saben de arquitectura, saben de epigrafía. Son una gente que yo me he quedado sorprendido cómo pueden tener tanto saber. Estas personas, que además son personas muy modestas y que la gente no suele conocer. Todos conocemos a los grandes futbolistas, todos conocemos a los grandes pintores o conocemos a los grandes arquitectos, pero no conocemos a los arqueólogos. Y los arqueólogos son simplemente la gente que es capaz de leer la verdad. O sea, en esta época en la que ahora mismo se ponen en cuestión, por cuestiones puramente políticas, nuestra historia, de dónde venimos, qué somos... Pues los arqueólogos, siempre lo suelo decir, la historia está escrita en las piedras, está escrita en los galeones, está escrita en los campos de batalla. Y los arqueólogos son capaces de interpretar eso, pero de una manera lo más aséptica posible. Son capaces de trasladarnos de dónde venimos y cuáles son nuestras raíces. Porque lo divertido de hacer arqueología o de hacer historia es solamente... saber quiénes somos. Es que no tiene otra función los arqueólogos, nuestras raíces. Entonces el libro este, que ahora os hablo del título, el libro este es simplemente... En España hay entre 8.000 y 10.000 yacimientos arqueológicos, quizá más, no están todo descubierto. Y solamente son 21. Es decir, he intentado coger 21 ejemplos de todas las épocas para plasmar nuestro pasado y que la gente aprenda algo, que ni un solo dato del libro es mío, ni uno. Son datos nada más que de arqueólogos, de académicos, de catedráticos. Yo recibo todos los días lecciones magistrales, bueno, todos los días o cada cierto tiempo, lecciones magistrales de
de auténticos cerebros nacionales. Por mi condición de periodista, puedo estar con ellos charlando 1 o 2 horas. Y me dan clases magistrales y me abren un mundo que para mí era completamente desconocido. Y solamente puedo decirles gracias, o sea, pero no a estos que vienen ahora, sino a los que durante siglos se han dedicado a buscar nuestro pasado. Ha habido personas como Juan Catalina, como Cabré, como Martín Almagro Bas, o sea, gente que ha dedicado toda su vida a buscar de dónde procedemos. Y que además, una cosa que es muy interesante, que la gente no suele saber, y es que aunque los arqueólogos tocan muchos temas, dedican su vida a 1 o 2 yacimientos solamente. Toda su vida la dedican de verdad. Luego tienen que vivir, porque bueno, esto es otra historia, porque aquí esta gente no cobra absolutamente nada. Yo cuento en el libro que la inversión media en un yacimiento en España es de 18.000 euros. Claro, cuando te das cuenta que un jugador de fútbol puede cobrar 90 millones o como hemos visto en la prensa últimamente, 555 millones, pues te echas las manos a la cabeza. ¿Por qué son 18.000 euros? Porque es el único contrato que pueden dar directamente. Tú imagínate que para abrir un yacimiento tienes que abrir un concurso público. Se presentarían muchas empresas, el proceso se alargaría muchísimo. ¿Y qué hacen las administraciones? Pues dan contratos de menos de 18.000 euros que los pueden hacer de una manera directa. Y con 18.000 euros pues hay que pagar a los señores o las señoras que acarrean los residuos, a los estudiantes, a los catedráticos, el material, los laboratorios, el alojamiento, la manutención. Estamos hablando de gente que trabaja simplemente, casi siempre, por amor al arte. Mientras nosotros estamos en la playa, pues tomando el sol, esta gente está con un piolet o la herramienta que utilicen a pleno sol, a 50 grados en mitad de Castilla, buscando, por ejemplo, Recópolis. Un caso muy famoso es el catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares, Lauro Olmo Enciso, que se pasa todos los veranos trabajando en Recópolis, pero prácticamente solo. Y estamos hablando de la joya de la corona, digamos, del gran complejo palaciego de los godos en España. Bueno, aparte de lo que es la Vega Baja, que ya hablaremos, está en peligro de muerte y es uno de los grandes escándalos de nuestro país. Y solamente en cuanto al título, bueno, el título es un título periodístico. O sea, yo sé que ha tenido algunas críticas, alguno me ha dicho, yo es que no voy a ir en el autobús con un libro que pone la costurera que encontró. Ya, pero es que es la verdad. O sea, es que fue a hacer pis y encontró el tesoro. Sí, por esa casualidad, porque hay muchas casualidades en el mundo de la arqueología, contamos, bueno, eso da para una película. O sea, el tesoro de Guarrazar está más allá de lo que te puedes imaginar que puede pasar en España, en la España del 19, en la España del 20, en la Guerra Mundial. O sea, es una historieta. Yo nunca he entendido por qué no hay grandes películas sobre todo esto. Todos conocemos, yo que sé, pues no sé, General Custer, y todos conocemos Little Bighorn y murieron con las vueltas puestas, ¿no? Pero muy poca gente. Pero muy poca gente conoce la batalla de Otumba. O sea, una batalla, por ejemplo, que era el mismo problema táctico que tuvo Custer en Little Bighorn, y que un tipo que era, pues no sé, pues uno de la calle, digamos, era un auténtico genio militar y fue capaz de solucionar cómo hacer frente de 1 contra 20 y ganar una batalla. Sí, esas cosas que ya nos enseñan en los... bueno, no sé si se han enseñado alguna vez, de luego cada vez menos, ¿no? Que nos enseñan en los colegios y qué es nuestra historia, qué es de dónde venimos. El libro es simplemente un homenaje a todo eso. El libro no es idea mía. Yo digo siempre la verdad, no tengo por qué mentir. Como decías, cuando el periódico me encarga hacer arqueología, que no se hacía prácticamente nada, muy poco en el periódico, pues yo me lo tomé muy en serio. Bueno, yo soy un profesional como sois vosotros, entonces intenté hacer las cosas lo mejor posible. Intenté conocer a la gente más destacada que me contase historias. Me encontré un mundo que nadie hacía ni puñetero caso, que solamente aparecía en los libros de científicos, y me encontré a una gente maravillosa que estaba dispuesto a contármelo todo. A partir de entonces empezamos a publicarlo en El País. Las entradas en el periódico se dispararon
completamente, no debía decirlo, pero estoy hablando de millones de entradas todos los meses. Es decir, hay una auténtica fiebre por conocer nuestra historia. Es mentira que la historia es una cosa de derechas, es decir, es falso. Mi periódico, que es un periódico progresista, los lectores se vuelven locos directamente leyendo estas cosas. Hay que recordar que cuando hablamos de los tercios, bueno, los tercios no eran los señores más ricos del mundo. O sea, la gente que estaba allí a pie de pica eran gente muy, muy sencilla, es decir, era gente que no tenía otra posibilidad. Es decir, cuando hablamos de la historia no es una historia de las grandes figuras, de los generales, no, es la intrahistoria, es la gente que formó la historia, ¿no? Y eso tiene un reflejo clarísimo en lo que es el interés de los lectores en el periódico. Entonces, cada vez es más, recibo muchísimas llamadas, muchísimas emails, mucho WhatsApp, muchos mensajes de gente que quiere más. Lo único que intento hacer es no dar mis opiniones, intentar que lo que contamos en el periódico sea la versión de los auténticos técnicos, y solamente cuando ando la verdad te salen títulos como este. Es decir, títulos que a alguno le molesta, pero a mí, particularmente, periodísticamente, el título es perfecto. O sea, no tiene una palabra desagradable y además cuenta la verdad. Y fue la editorial me lo encargó porque ellos descubrieron que tanto en los grandes periódicos españoles ahora se está produciendo este fenómeno, y es que la gente quiere saber, no solamente en el país, en el mundo, en la ABC, en La Vanguardia. La Vanguardia tiene un departamento de arqueología muy bueno también. Y entonces, como consecuencia de los millones de personas que todos los meses leían mis artículos, Planeta se interesó por el libro, porque ellos querían hacer una versión en castellano, versión entre comillas, del famoso libro Dioses, tumbas y sabios, de Ceram. Se encargó a varias personas, se encargó a profesionales del mundo de la arqueología, pero Ceram era periodista, y entonces solamente... Y perdonad la falsa modestia, solamente un periodista es capaz de traducir lo que dicen los técnicos a un lenguaje que todo el mundo entienda, porque para vosotros, bueno, sois personas que sabéis, pero la gente ni distingue Mohamed de tercero de Boabdil el chico, pero no tiene ni la menor idea, y le parece lo mismo los almorávides que los almorávides, y le parece lo mismo todo. Entonces, intentar hacer eso de una manera que todo el mundo pueda entenderlo, que lo entienda yo, porque yo no te vuelvo a repetir que no soy historiador, siempre me ha gustado leer mucho, pero yo también me hago un lío, me hago un follón entre los celtas, los celtíberos, los íberos y los turmorgos, o sea, me hago un follón también, ¿no? Entonces, plasmar eso y que a la gente le llegue, pues está produciendo un éxito editorial en el periódico, y ha sido la plasmación del libro. El libro tiene ese título porque lo decidió es el título de un capítulo. O sea, he intentado que cada uno de los capítulos cuente una historia diferente, y uno de los capítulos era el de la costurera de Escolástica que fue a hacer pis, y los que saben de verdad del mundo editorial pues dijeron, el título del libro es este capítulo, pero había muchos más, ¿eh? Vicente, ¿cómo habéis sido o cómo has sido tú eligiendo los capítulos? Porque la organización es cronológica, sí, ¿vale? Desde el primero, aunque nos pueda sonar más moderno, Cerro Batallones, pero estamos hablando de un tigre dientes de sable, de una época prehistórica hasta una batalla del Jarama. Entonces, esta selección de artículos, ¿cómo ha sido? Porque me comentabas que hay alguno que sí ha sido publicado previamente, aunque esté adaptado tal vez, y luego ha habido otros que no, que entonces han sido específicamente escritos para el libro. ¿Es que los tenías en cartera, no llegaron a ser publicados? No, vamos a ver, Espasa me dio total libertad para elegir los temas. El problema es que en España hay 10.000 yacimientos arqueológicos. Es imposible, o sea, es imposible intentar, no te digo que 10.000, ni 1.000, ni 100, o sea, es imposible. O sea, la riqueza arqueológica española es la tercera del mundo, después de China y de Italia. Y entonces lo que hice fue elegí pues algunos que me sabía bien, porque me lo habían contado los mejores, otros los investigué, busqué documentación, he leído bastantes libros sobre cada uno de los temas, y elegí 21 que me parecieron pues interesantes, que cada uno representaba una época, va desde el Mioceno hasta la Guerra Civil, ¿no?
Y es un abanico en el que mezclo capítulos que son de denuncia de lo que está pasando en nuestro país, lamentablemente, al 4 de febrero de 2021, lo que ha pasado, los diversos gobiernos que han pasado, que han hecho auténticas barbaridades y han hecho una dejación de funciones de nuestro patrimonio. No me estoy refiriendo a los gobiernos de ahora mismo, sino a los gobiernos de hace 200 años, ¿no? Cómo periódicamente, cada 50 o 100 años, la prensa del momento publicaba: se acaban de llevar la dama de Elche, se acaban de llevar el tesoro de Guardazar, se acaban de llevar, no sé, Porcuna. Y el gobierno le echaba las manos a la cabeza, intentaba reaccionar, pero ya era muy tarde. Lo más triste de todo esto es que ahora mismo, en 2021, hay yacimientos que están en auténtico peligro de muerte, y que la sociedad no está reaccionando como yo creo que debe reaccionar una sociedad evolucionada o avanzada. Ahora mismo hay 3 grandes ejemplos, que son Chao San Martín, en Asturias, que es un castro que quieren convertir en un parque de atracciones. Quieren hacerlo no visitable, sino que la gente vea algo. O sea, y es que la arqueología no es ver un muro recrecido. La arqueología es entender de dónde venimos. Y cuando tú intentas poner, porque es una cosa que quieren hacer, levantar los muros que están tumbados como consecuencia de un terremoto, estás modificando la historia, estás modificando lo que pasó. Sí, es verdad, va a venir mucha gente y vas a vender muchos bocadillos y en el pueblo pues eso va a pasar muy bien, pero no es eso lo que pasó. O sea, ese pueblo no era así, ese pueblo estaba inclinado por un terremoto. Ese es un caso tremendo, el caso de Cartagena, donde he sido, no voy a decir que amenazón, no soy tan, pero digamos que me han tratado bastante mal determinadas fuerzas que quieren construir, aunque parezca increíble, lo he contado 2 veces en el periódico, quieren construir pisos encima de un yacimiento romano, quieren construir pisos encima de una calzada romana, quieren construir pisos encima de un puerto latino, quieren destruir, que yo no sé si está o no, el palacio de Asdrúbal, que está en el Molinete. Es decir, hay personas con una capacidad intelectual y científica que está muy lejos de la que yo pueda tener, como es el director del Museo de Arqueología Subacuática, Negueruela, como es Martín Almagro, que defienden que debajo de ese único cerro que está sin construir en el centro de Cartagena hay un palacio de donde Aníbal diseñaba las tácticas para atacar Roma. Y ahí quieren construir casas. Yo no sé si está o no en el palacio, pero lo que sí que sé es que debajo de donde quieren poner los pisos hay restos romanos y los quieren meter en el garaje. Es impresionante. O sea, la ciudad está contra eso. Pero no soy capaz de... Bueno, yo pienso una cosa, pero no soy capaz de describir lo que sinceramente siento cuando una ciudad que es del 250, me parece, antes de Cristo, está dispuesta a destruir su historia. A 100 metros está el Foro Romano, que además lo tienen muy bien conservado, que está muy bien, que han hecho un trabajo, pero 50 metros es como si aquí está el Foro Romano y en la esquina de Maudes no hay nada. Es que eso es imposible. Es imposible. Pero es que además los arqueólogos han descubierto que ahí está la calzada romana, que pasa por la calle principal de... Bueno, pues insultos, desprecios, recogidas de firmas contra mí. A mí me da igual. O sea, el Colegio de Arqueólogos de Murcia ha recogido firmas contra mi periódico y contra mí por contar simplemente lo que cualquier persona puede ver. Y ese es un yacimiento que está así. Y además cuando le dices a los políticos, pero ¿qué coño vas a hacer aquí? Entonces, no, es que ahí no hay nada. Eso se verá debajo de los parking de las casas. Pero ¿qué país vivimos? Y luego hay un tercer punto que para mí es dolorosísimo, que es Toledo, lo que es la Vega Baja, donde estaba la gran capital visigoda, que ahora mismo está atravesada por calles, por carreteras, donde hay parking, donde hay centros, casas, o sea, pero casas de cristal. Es decir, y esa zona
que está en peligro de muerte según la UNESCO, no según Vicente González Olaya, no, según la UNESCO está en peligro de muerte, según ICOMOS, pues hay una operación para construirla, porque Toledo está en un cerro, la Vega Baja está pegada al río, es donde estaban las basílicas visigodas, es donde estaba el centro de poder visigodo. Era un sitio como muy bucólico, con las basílicas, con los edificios rodeados, llenos de lagunas, porque eso está, bueno, ahora vemos ahí el pobre Tajo ahí encajonado, ¿no? Pero en su momento era una zona con bosques, con lagunas, con los edificios, con grandes avenidas que hicieron los godos. Y todo eso es el sitio perfecto para meter miles y miles de casas. Pero es el final de una historia. A mí me contaban, yo me llevo muy bien con determinados arqueólogos franceses y me dicen, mira, si esto estuviese en Francia, en más de 200 kilómetros estarían anunciando que esta es la capital del imperio godo. Lo hubieran sacado todo, aunque fuesen 4 piedras, como es Alexia, o sea, es decir, pero lo hubieran sacado. ¿Por qué? Porque es tu riqueza, es de dónde procedes. Y sin embargo, con independencia del color político, porque me he encontrado de todo, me he encontrado independiente del PP y del PSOE, es que da lo mismo. Es construir y destruir, cuando la arqueología es una riqueza inmensa. La arqueología te da turismo, te crea comercio, genera puestos de trabajo, genera riqueza para todos. Sin embargo, pues los gobiernos, lamentablemente, hacen caso omiso. El domingo pasado, se cayó el Palacio del Infante, del Palacio de Inestrillas en La Rioja, que tenía 20 metros de altura. Y llevaba desde 2007 en la lista roja de patrimonio, y ya solamente es un montón de piedras. Y ahora todos se echan la mano a la cabeza. Pero hombre, si llevan, no sé, Hispania Nostra lleva 13 años en la lista roja de patrimonio, hay 800 o 900 monumentos. Y aunque hay algunas administraciones que se implican más y que han conseguido, por lo menos, que no se hundan, pues cuando ves las cifras que gastamos en auténticas... Yo soy muy futbolero, o sea, yo soy muy madridista y soy futbolero el primero, pero cuando ves las cifras que gastamos en el fútbol, pues es que se te cae el mundo a los pies. Y dices, pero bueno, ¿cómo puedes gastar estas millonadas? Y entonces te dicen, no, es que el fútbol genera mucho dinero. Ya, pero es que la arqueología, la cultura, si la cuidas, generaría mucho más y es para siempre. Vicente, oye, me da un vasito de agua, no importa que... sí. Una reflexión. No sé si fue el primer artículo, yo desde luego fue el primer artículo que te leí, el del renacer de los tercios. No me acuerdo, no, lo tengo por ahí. Vamos a ver, cuando hice el de los tercios yo hago arqueología, pero el problema de la arqueología es que está muy cerca de la historia, y entonces a mí la historia me gusta mucho. Y poco a poco pues le fui quitando a mi compañero, le fui quitando el sitio de historia. Es una manera de hablar, y empecé a hacer cosas de historia, sobre todo porque me empezaron a llegar libros que me parecían apasionantes. Y aunque sabía un poco de los... Pues sabía un poco, no tenía ni idea, o sea, me sonaban y tal, y había leído 4 cosas, y Rocroi y tal, de los tercios, pues de pronto me metí en un mundo que además arqueológicamente es súper llamativo, porque no hay yacimientos de los tercios, que fue una cosa que pregunté. Sí. Dije, ¿dónde están los yacimientos? ¿Dónde están las batallas de los tercios? Está la batalla de Navas de Tolosa, está la batalla, no sé, de Alarcos, donde, por cierto, descubrí un grandísimo profesor ha descubierto, ya lo publiqué, el mayor arsenal de armas medievales de Europa. Sí, lo recuerdo. Pero yo pregunté, ¿y esto de los tercios? ¿Por qué no tiene? Porque me voy... O sea, la facilidad que tiene un medio grande es que puedes viajar y digamos que te cubren para hacer un buen reportaje, ¿no? Y yo decía, pues me voy, yo qué sé, pues al Rocroi o me voy a cualquier sitio de estos y hago pero no hay yacimientos arqueológicos más allá de las construcciones, digamos, defensivas que pueda haber en Países Bajos y tal, ¿no? Pero los tercios me gustaban, y entonces escribí el artículo ese porque además descubrí que esta moda de la arqueología y de la historia hace que haya mucha gente que le guste recrear batallas.
Y me pareció tan bonito. Descubrí que, por ejemplo, es una afición que muy extendida, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, donde hay auténticos locos de estas cosas, y en España es más reducida, está creciendo. Luego, de hecho, he conocido gente que recrea batallas, sobre todo medievales, sí, que es una cosa que a la gente le gusta mucho y tal, ¿no? Pero por eso escribí, y me pareció, tuvo bastante repercusión en el artículo. Luego hay gente que piensa que todo esto tiene, porque hay gente que está de verdad que no está muy bien de la cabeza, o sea, piensa que esto tiene una visión política y que no sé qué, está usted siempre con cosas esto, con la monarquía hispana, y también, ¿qué monarquía hispana ni qué leches? Estoy con lo que hay, o sea, y lo que hay es de dónde venimos, y esto es lo que hay, y esto es lo que hay, y si le gusta lo lee, y si no le gusta no lo lee. Luego hay gente que dice mamarrachadas, como ayer una diputada de Podemos, que la monarquía hispana había provocado un genocidio, había invadido España. Bueno, no, o sea, ¿por qué? Porque hay gente que utiliza la historia con unos fines espurios, y no es verdad. La historia solamente es lo que pasó, y te puede gustar más o te puede gustar menos. A mí hay cosas que me gustan de la historia de España y hay cosas que me horrorizan, pero es nuestra historia, y entonces en renunciar a ella o que te dé vergüenza, pues simplemente demuestra que no eres una persona ni muy leída ni muy educada. Además de felicitarte por el buen gusto que tienes a la hora de elegir. Sí, la verdad es que sí, ya te he visto. Ya te he visto. Es una cosa, desde luego, este muchacho va a tener una futura carrera muy buena. Es muy común que la gente, sobre todo los jóvenes hoy en día, te vistan una camiseta de su equipo favorito, de fútbol, de baloncesto, de baloncesto de la NBA, de banderas de otros países. Pero esto de ir vistiendo por la calle una camiseta, como decías tú, o de los tercios, o de acontecimientos, o de relatos, o de grandes historias españolas, o sea, esto tiene algo... Pero porque vamos a ver, es que somos muy tontos. O sea, nos ponemos una camiseta de, no sé, con la Union Flag, o sea, con la bandera inglesa, ¿no? Y en cambio no nos ponemos una camiseta con la bandera española. Y entonces te dicen, no, es que la bandera española la utilizó Franco, y por lo tanto, si tú vas haciendo, te pones una bandera con, yo qué sé, pues con la Cruz de San Andrés o con la bandera española, vas haciendo apología al franquismo. Dice, usted lo que es un ignorante, un auténtico ignorante. O sea, el otro día había un tuitero que escandalizado, metió una foto a través de una ventanita en el cuartel general, o el cuartel de Toledo, del militar que hay allí, y tenían una aspa de San Andrés. Y entonces decía, los militares hacen apología del franquismo y no sé qué, no sé cuánto. Y yo no me suelo meter nunca con la gente en Twitter, pero me dio mucha rabia y tal, ¿no? Y le dije, oye, tío, tú lo que eres es un ignorante, es que no sabes nada. Es que esa bandera es la bandera de los ejércitos españoles desde hace siglos. Es que no sabes nada. Y entonces el tipo, que no debía ser mala persona, pues dijo, pues es que yo no tenía ni idea. Y digo, pero entonces, ¿cómo? Claro, yo se lo decía a un tío del País, entonces claro, el tío decía, este no es facha, entonces este debe saber algo y tal, ¿no? Y entonces el tío al final me pidió perdón y retiró el tuit. Pero mucha gente, muchos jóvenes, retuitearon aquello. Y se convirtió casi en trending topic. Es decir, bueno, los militares son unos fachas que utilizan ese tipo de banderas franquistas. Porque claro, eso es franquista. Sí. O sea, todo es franquista. Al final es todo franco, ¿no? Y eso pues te hace pensar mucho sobre la educación que están teniendo los chavales hoy en día, ¿no? Donde no se aprende, como he dicho tantas veces, de dónde venimos, ¿no? Y a mí, como no me da vergüenza de lo que hizo mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo, ni el abuelo de mi bisabuelo, porque hicieron lo mejor que pudieron, hicieron mejor o peor, pero desde luego no intentaron engañar a nadie. Entonces, y yo, que al final soy español, pues me siento muy orgulloso de ser español. Es que no me da ninguna vergüenza. Entonces, cuando alguien dice, no, te has puesto... Mi cuñado un día para hacerme... Bueno, con la cuñado. Mi cuñado un día, para hacerme rabiar, me compró una camiseta que además muy bonita, con la bandera de España.
Toma, ¿tú que te gusta todo? ¿A qué no la llevas? Pues yo, ¿qué narices? Pues yo claro que la llevo y tal, ¿no? Entonces, pues los fines de semana, bueno, es un poco así de sport, ¿no? Pues la llevo y tal. Y no me da ninguna... Me da más vergüenza cuando veo a uno con la bandera británica, no porque me parezca mal, como si quieres llevar la americana, ¿no? O sea, no tiene ningún problema. Pero tenemos ese complejo. Ese complejo quizá, y es cierto, porque se ha producido, y es verdad, se ha producido un abuso durante la época del franquismo de los símbolos nacionales. Es verdad, todo era España, 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 y los que no estaban aquí, pues es que eran mala gente, ¿no? Y eso ha producido esta situación, pero eso no justifica en absoluto que nos dé vergüenza nuestros símbolos nacionales, que no son, además es que son de época de Carlos III, si es que no se lo inventó, no sé, Arrese, te decir, es que son de toda la vida, ¿no? Y eso, pues, a mí, como ya soy ya mayorcito, la verdad es que me da exactamente igual lo que piensen de mí y digo las cosas como pienso. El que quiera las lee y el que no quiera, pues que no las lea. Recuerdo yo una anécdota con una amiga entrando en una sala capitular en la Catedral de Segovia y la pobre escandalizada tras ver un pedazo de aguilucho, es decir, del águila de San Juan, con el escudo de los Reyes Católicos. Dios mío, esto deberían quitar. Ven, voy a tratar de explicarte que es del siglo XV y tal. Ahora me decía este tuitero. Además se quejaba de que estaba el águila en Toledo y donde eran los militares. A través de la foto que hizo a través de la ventana, le dije, oye, pero tú no has ido al Alcázar, tú no has ido al Palacio, pero si está el águila de Carlos I por todas partes. Es que, o sea, la ves ahí a través de una ventanita, pero no la ves en los palacios renacentistas. Es que tienes un tipo de visión selectiva muy extraña. Es curioso. Me toca la pregunta difícil. ¿Con cuál de tus 21 niños te quedas? Elígeme un artículo. ¿Y por qué? Pues mira, me quedo con... Quizá porque fui testigo de una de las grandes injusticias, no sé si injusticia, vergüenzas de este país, que fue cuando se destruyó la Casa del Tesoro de la calle Bailén. Sí. Donde nos manifestamos 3, recuerdo la convocatoria. Yo era muy joven y me tocó, yo hacía política, pero le decía a mi jefe, tío, déjame seguir esto porque esta historia es alucinante y tal. Y me dijo, sí, venga, hazlo. Y entonces estuve años siguiendo lo que era la destrucción de la Casa del Tesoro y de todo el Madrid de los Austrias. Y aquello fue porque alguien, yo no sé quién fue, desde luego no fue el alcalde, ni fue el presidente de la comunidad autónoma. Alguien quería meter un túnel por debajo de la calle Bailén para que el Palacio de Oriente estuviese conectado directamente con la ópera, para que llegasen los turistas, para que la gente pudiese ir de compras. Y hicieron el túnel, que no es más que una excusa para hacer el parking. Y el parking es la mayor ignominia que se ha cometido en esta ciudad, yo creo que en su historia, después del derribo de los palacetes de la Castellana. Nosotros emprendimos una campaña, digo nosotros porque además hubo compañeros que estaban conmigo, como Antonio Jiménez, como Ana Alfajeme, nosotros los del País. Emprendimos una campaña para intentar salvar aquello. Y hubo otra prensa, que no voy a nombrar, que decía que no, que eso era una cosa que se había inventado los del País y tal, estos rojos y no sé qué, no sé cuántos y tal. Que quedaban los sótanos. Bueno. Que no tenía valor arqueológico ninguno. Valor, exacto. Sí, es que entonces a mí me pilló justamente haciendo la carrera de historia, entonces claro, por eso decíamos que éramos 3 los que protestábamos. Sí. Eran 3 y en general la gente decía, no, ¿qué tal? Y yo les trataba de explicar, tú te imagínate que dentro de unos siglos Estados Unidos ya no es una gran potencia, porque a tal, y entonces encuentran los sótanos, o sea, acaso a la altura del primer piso del Pentágono, y te dicen, esto no tiene valor histórico ninguno, y coges y lo arrasas, porque vamos a hacer un parking.
Un parking. Para quien no lo sepa, la Casa del Tesoro era la casa que estaba perpendicular al Alcázar de los Austrias, y es donde vivían todos los sirvientes, todos los camareros, todo lo que era la gente que servía al palacio. Un tal Velázquez. Por ejemplo, ahí vivía Velázquez. Entonces, la Casa del Tesoro estaba unida por un pasillo al palacio, y era donde se estaban las cocinas, donde estaba toda la vida del palacio. Esta Casa del Tesoro lamentablemente fue levantada donde alguien quiso hacer un aparcamiento. Lo pensaron mal, no sabían que iban a hacer un aparcamiento, entonces levantaron la Casa del Tesoro allí. Y la destruyeron miserablemente. Nosotros publicamos en Primera del periódico, digo El País porque fuimos los únicos que dimos una batalla en esta historia. Los únicos. Y dimos en foto en Primera. Lo he publicado hace unos días cuando se hizo la crónica de mi libro en mi diario. Se ha recuperado esa foto. Y se ven las calles, se ven las tiendas, se ven los muros de más de 2 metros de altura, se ven las ventanas, se ven las puertas. Y todo eso, el alcalde dijo que eran 4 piedras. Entró el fiscal, hubo una comisión por parte de los arqueólogos nacionales pidiendo por favor que no se destruyese. Nadie les hizo caso. El fiscal entró, se destruyeron muros de más de 100 metros y se dejó, a cambio, un trozo de un torreón musulmán del siglo IX que está dentro del parking, que da vergüenza ajena, y nada más. O sea, la Casa del Tesoro al final era un trozo de torreón, la base de un torreón que está dentro de un parking. En Francia, si vosotros veis al Louvre Sí. Y entráis por la pirámide, veis abajo, que es espectacular, los muros, las murallas del primer castillo que da lugar al Louvre. Los franceses lo han guardado. Hay millones de personas haciendo fotos de aquello. En Madrid lo hemos perdido todo, completamente. Yo me acuerdo, no voy a decir el político porque da igual, me parece que no merece la pena ni su nombre, que yo le dije, pero ¿qué has hecho? ¿Qué coño has hecho? Y me dijo, bueno, queda mucha plaza todavía por abrir, quizá las siguientes generaciones. Al final reconocían que lo habían destruido. Fue un atentado miserable contra la ciudad y nunca más. Pero mira, hay una frase que me dijo una vez un político cuando me dio un premio de medio ambiente, que había leído en un calendario, pero era muy graciosa y era de un jefe SIUS y me la dedicó cuando me dieron el premio. Me dijo, no heredamos la tierra de nuestros padres, sino la tomamos prestada de nuestros hijos. Nosotros hemos destruido lo que era de nuestros hijos. Y eso es una ignominia que me da mucha rabia. Recuerdo muy bien aquellos tiempos en la universidad. Claro, los universitarios, como siempre, protestamos. Luego ya de mayor, no, la verdad es que ya se me había olvidado. Me había quedado con las caballerizas del Palacio Real, también, que fueron arrasadas en los 30, ahora lo están remodelando, y esta serie de cosas. Y luego, sobre lo que tienes hecho, ¿qué artículo se te ha quedado en el tintero y te hubiera gustado introducir? Muchísimos. ¿Tendremos segundo libro? ¿Nos Bueno, amenazas no con el sé, segundo? No lo sé, pero es es tal la riqueza patrimonial de España que es que puedes estar escribiendo 1, 2 bueno, ya eso he dicho antes, hay 10.000 yacimientos, entonces es que es imposible. Una cosa que sí que me han enseñado los arqueólogos es que da igual que sea una tesela de un mosaico, que sea una darme, que sea una falcata, que sea un palacio, todo tiene valor, es decir, todo tiene una historia detrás. A mí, particularmente, bueno, pues no sé, me gustaría mucho escribir sobre la Alhambra, bueno, hay gente, la Alhambra está hoy aquí porque en el siglo XVII, en el XVI y XVII, los reyes, a pesar de que no eran muy listos, les gustaba la Alhambra y protegieron la Alhambra. Estamos hablando de Felipe III, de Felipe IV, y la Alhambra estaba porque se interesaron por mantenerla. Estamos hablando de que en la Guerra de la Independencia un simple bedel, cuando las tropas napoleónicas decían volar la Alhambra, bueno, los franceses salen mucho en el libro porque son
los grandes destructores de nuestro patrimonio. O sea, han destruido lo que no está escrito, desde el Panteón de los Reyes en León, la tumba del Cid, edificios de la Alhambra. Un día estaba con mi mujer en un pueblo de Valladolid, no me acuerdo, unos bueno, el que tiene un castillo así muy largo, no me acuerdo. Peñafiel. Y entonces, por cierto, que si podéis ir, tiene un monasterio donde se duerme. Ahora está desacralizado, ahora es un hotel. Y es un sitio maravilloso para dormir y para hacer la ruta. Claro, para tomar vinos, para comer, porque allí comen fenomenal, para ver la historia, para ver la plaza, para ver cómo eran los baceos. Bueno, Peñafiel es un sitio espectacular y tal, ¿no? Bueno, pues estábamos ahí perdidos y tal, y de pronto y vimos una iglesia que era de ladrillo, una iglesia que era espectacular, ¿no? Y como estábamos cansados, porque llevamos todo el día de un lado para otro, vimos una puertecita, y dice, llama por aquí, a lo mejor se puede entrar por aquí. Entonces llamamos a la puerta y salió el deán de allí, no sé exactamente qué era el responsable es un edificio inmenso, parece una catedral. Por eso digo que o era el deán o no sé, alguien muy importante. Y le dijimos, es que veníamos a ver la iglesia esta y tal. Y dice, bueno, pasen ustedes, no está cerrado, pero pasen ustedes y tal. Y el hombre nos enseñó todo lo que habían destruido los franceses. Y veías las tumbas de soldados, de grandes hombres y mujeres de nuestro país, totalmente destruidas, pero solamente por hacer daño. O sea, yo no tengo, mi mujer es medio francesa, o sea que no tengo nada contra los franceses, y mi suegra es francesa, o sea que no tengo nada contra y media familia mía es francesa, no tengo nada contra los franceses, pero son gente que han destruido en nuestro patrimonio. No son los únicos, o sea, nosotros hemos destruido más que los franceses, nosotros hemos sido mucho más burros y mucho más idiotas, pero ahí te decía, por ejemplo, Alhambra, pues un simple bedel, que había sido soldado en Bailén, al que le faltaba una mano, con su cuerpo impidió que la mecha volase uno de los grandes edificios de la Alhambra, que ya habían destruido uno. Y esta gente que no la estudiamos, pero que sabemos quién es Cristiano Ronaldo y quién es Messi, pues han salvado nuestro patrimonio. Y me parece que la Alhambra tiene una historia espectacular, tanto lo que es la parte, digamos, musulmana, como lo que es el Palacio de Carlos V, que es una auténtica maravilla. Todo la Alhambra es un sitio que se ha mantenido porque las anteriores generaciones lo han mantenido, pero podían haber hecho ahí un resort con muchos chalés y tal. Te voy a hacer una última pregunta, que es la difícil, la de meterte en un brete, antes de que los caballeros pregunten. Desde un punto de vista meramente arqueológico y de historia, ¿vale? O sea, porque lo que nos has dejado muy claro es que este es un libro de historia y que la historia no nos la tenemos que llevar a la política, ni los de un lado, ni los del otro, ni los de nadie. Desde un punto de vista meramente histórico y de conservación de una memoria histórica. ¿Y el Valle de los Caídos? ¿Tendremos artículo, reflexión? O sea, yo no me parece un tremendo error eliminar nuestro pasado. ¿Te gusta o no te gusta? Pero si es que los Reyes Católicos no volaron la mezquita de Córdoba. O sea, hicieron, bueno, a mí me parece un error, hicieron una catedral dentro, pero bueno, dentro, cuando la ves te quedas muy, muy impresionado, ¿no? Es que Carlos V no voló la Alhambra, la adaptó. Es que derribar los monumentos, te gusten o no te gusten por su representación, me parece un error catastrófico. Entonces yo espero que nadie se le ocurra tocar este monumento, porque es un monumento que cuenta una historia, una historia, una parte de la historia de España. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a volar todo lo que tenga que ver con determinados regímenes políticos? ¿Vamos a, no sé, que nos cae mal Fernando VII? Bueno, pues entonces vamos a coger, entonces cogemos el Prado y lo volamos, claro, porque como lo hizo un descerebrado, pues entonces lo volamos. Creo que sería un tremendo error, y sobre todo sería dejar, pues lo que he dicho antes, lo de la tierra, ¿no? Es
Es no darle a nuestros descendientes lo que nosotros hemos visto. Nos guste o no nos guste, sea tal. Yo lo único que me cargaría serían las humorizaciones ilegales en la playa, que me parecen horrorosas, me cargaría todas, pero lo que son monumentos, pues borrar eso es un error indudable. Muchas gracias, y ahora es vuestra oportunidad. Así que dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, peticiones. Que consta que la primera pregunta ha sido mía. Lo he explicado muy bien. Ya sabía yo que. Enhorabuena, Vicente, por la presentación, que ha sido magnífica, por supuesto. Y dos cuestiones. Una, en el tema de patrimonio subacuático, que tenemos categoría y además masificación, si me apuras, de pecios. En esto tu compañero de la BC, García Calero, también tendrá algo que decir. Le gusta mucho le gusta, le encanta eso. Desde tu punto de vista, ¿cómo se ha de gestionar un yacimiento, a mi juicio, de vital importancia como el galeón de Ribadeo? Que es un galeón de la época de Felipe II, de la Armada, sí, además, de un tonelaje importante, que está casi perfectamente conservado. No vamos a decir que es como el sueco Vasa, que efectivamente el agua y la salinidad no es lo mismo para una conservación y otra. ¿Qué punto de vista tienes acerca de cómo se ha de conservar? Mira, a mí lo que es la arqueología subacuática me atrae muchísimo. Conozco posiblemente al mejor, bueno, no voy a decir al mejor, porque siempre hay uno que es mejor, pero vamos, conozco a uno de los mejores arqueólogos subacuáticos del mundo, que es Carlos Amores, que es un tío muy peculiar, un tío con pelos largos, un tío que va con camiseta, y es el terror de los piratas. Es el tipo que desde hace más de 20 años está luchando contra los piratas en el Caribe. Un tipo que está amenazado muchas veces y que ha sido capaz de diseñar el primer, no sé cómo decirlo, mi primer mapa con todos los galeones españoles hundidos en el Caribe. Este es un hombre que trabaja sin cesar, que lo hace casi por amor al arte, porque aunque es arqueólogo, su profesión él tiene que trabajar como pues como trabajamos todos, pues en este caso hace exposiciones y tal. Y nuestra historia, somos un país eminentemente marítimo, siempre lo hemos sido, un país marítimo, aunque parezca mentira, pero hemos tenido las armadas más importantes del mundo, que eran el terror de otros países. Yo recuerdo que en el informe que leí de Carlos Amores sobre dónde están todos los galeones, pues son secretos, solamente los conoce el gobierno español y los gobiernos respectivos de cada uno de los países de Sudamérica. Solamente el 3% de los galeones fueron hundidos en batalla. Solamente. Todos los galeones, prácticamente todos los galeones desaparecen por las inclemencias del tiempo. Los galeones españoles, yo no soy un experto en galeones, pero como he escuchado tantas conferencias y me han contado tantas cosas, pues al final me lo he aprendido y tal, ¿no? Eran el terror de los mares. Es decir, los británicos y los holandeses, cuando veían los galeones españoles, salían en dirección contraria porque sabían que la potencia de fuego de las armadas españolas eran terroríficas, eran auténticas ciudades flotantes, ¿no? Y los temporales, como el caso que tú que has contado, ese caso es un barco que procede de la Armada Invencible, que están fastidiados y el barco termina ahí medio hundido. En el caso de los barcos españoles, el problema que hay son dos fundamentalmente. Los nacionalismos de los países que se niegan a cooperar con España. España tiene los mejores arqueólogos subacuáticos del mundo, los mejores. No hay nadie que sepa más que... España ha recuperado del San José a más de, no me acuerdo cuándo eran, 1000 metros, lo que los piratas habían arrasado. España, metiendo una tecnología súper puntera, ha rebañado todo lo que no era oro, y vale más que el oro lo que encontró de España. Es decir, cuando hablas con gente como Iván Neveruela, que es el director del Museo Arqueológico Subacuático de Cartagena, y te enseña los restos de las naves, te enseña el tesoro del San José, que bueno, todo el mundo, el tesoro del San José y tal, el tesoro del José, en el fondo es oro, no es otra cosa, no son muchas piezas de oro. Pero cuando te cuentan la historia de los barcos, cuando te cuentan la batalla de Barú, cuando te cuentan cómo la disposición de cómo unos tíos súper valientes se defendían
para intentar salvar el oro, que era fundamental para poder mantener la maquinaria de guerra española y para poderla pues ya haber marchado. Y bueno, no, los tíos, aunque estuviesen en inferioridad de condiciones, se defendían, pero como lobos. En este caso, pues perdieron la batalla. Es una de las pocas batallas que la Armada Española pierde, digamos, en una limpia. Es decir, los británicos no eran unos idiotas, los británicos eran unos tíos muy bragados que luchaban por su país, igual que luchaban los soldados españoles, ¿no? Y cuando ves todas esas cosas y te das cuenta que tu historia está en aguas territoriales de Colombia o de Cuba, y que los cubanos, bueno, es verdad que los cubanos han arrasado mucho de lo que había en La Habana, porque querían el oro en la época de Fidel Castro, se llevaron muchísimo oro pues por cuestiones económicas, pero defienden mucho su patrimonio ahora. O sea, por ejemplo, el Maine sigue ahí abajo, está en la bahía de La Habana. Y hay gobiernos que por cuestiones puramente nacionalistas, porque nosotros hemos sido unos asesinos, unos genocidas, unos tíos muy malos, que lo que íbamos era a matar a todos los indios, a violar a todas las indias y a enriquecernos, esa falsa historia que se cuenta, a la gente de verdad que le llega. Y no saben que los descendientes de toda esa gente son ellos, no nosotros. Nuestros descendientes estaban en España, sus antepasados son los que son los suyos, ¿no? Y cuando el gobierno de Colombia se niega, por ejemplo, a colaborar con el gobierno español y está dispuesto a venderle el tesoro a unos cazatesoros a cambio del 50% de la riqueza del barco, bueno, eso ha cambiado porque el nuevo presidente de Colombia ha dicho esto es una barbaridad, esto no tiene ningún sentido. España, además, lo han dicho los ministros, los dos últimos ministros de Cultura y de Defensa, perdón, y de Exteriores, se presentaron en Colombia un año o 2 años y le ofrecieron a Colombia toda la tecnología del mundo, se la ofrecieron, porque España lo que quiere es el cementerio, es la gente que está allí. A España no le interesa el oro, bueno, le viene muy bien para un museo, pero no le interesa, lo que interesa, o sea, hay dos estamentos que son fundamentales en la historia de nuestro país, que son los tipos que tienen todos los archivos del mundo mundial, que son la Iglesia y el Ejército. O sea, los mejores archivos del mundo están ahí. Nadie tiene unos archivos. ¿Por qué? Porque desde que naces, o bueno, no sé ahora, pero desde que naces y te bautizan, te casas, no sé qué, la primera comunión, no sé qué, y te mueres, la Iglesia ha hecho un archivo, ha hecho un registro total, no mío, que da igual, pero lo ha hecho de Cervantes, lo ha hecho de Hernán Cortés, lo ha hecho de todo el mundo. Entonces, claro, esos archivos son impresionantes y el servicio y el ejército lo mismo, desde que te reclutaban hasta el diseño de las batallas y de ahora mismo, o sea, el CNI, por ejemplo, ha tomado datos de la antigua Yugoslavia en los años 90, pero ¿por qué? Porque estaban allí los militares, entonces han hecho planos, han hecho absolutamente de todo. Es decir, los militares, cuando van en una misión, y yo no tengo ni idea de militares, pero estoy convencido que están tomando datos de Líbano, de Mali, de no sé qué, claro, ¿qué van a hacer? No van a estar ahí mirando para adelante. Al final es un servicio, es un cuerpo que intenta defenderte. Por lo tanto, lo fundamental es obtener información. Si eso lo llevamos a la época histórica, pues te encuentras sus archivos en el cuartel general del ejército, en el obispado, en Roma, brutales, donde cuentan la historia tal y como era, porque eran burócratas, digamos, ¿no? Eran unos tipos que apuntaban Pepito Pérez, nació tal, y su padre está... hace poco, a mí me gusta mucho saber de dónde vengo. Y es una cosa que en mi familia siempre estamos con de dónde venimos y cuál es el escudo y de dónde nacimos y tal. Yo soy una mezcla de gallegos, vascos y conquenses de mucho cuidado, ¿no? Entonces, cuando un primo me llama y me dice, ¡jo, macho, he conseguido la partida de bautismo de la abuela! Y tal, ¿no? Y entonces me la manda. Y entonces empiezo a ver todos los tíos y todas las mujeres que habían asistido al bautismo de mi abuela, de mi bisabuela, tal, ¿no? Entonces venían los nombres de todos y venía a qué se dedicaban, en qué barrio vivían de Villa García de Arosa, quién eran los testigos, no sé qué, no sé cuándo, y venía, pues no sé, vino como 20 personas.
Pues eso, que nosotros, para mí no tiene, o sea, lo mío no tiene importancia, pero tú imagínate o imaginaos eso con Cervantes. Pues al final sabes si era judío, si no era judío, si su padre no sé qué, si era... Claro, estamos hablando de una figura, o como Lope de Vega, por ejemplo, que ahora están buscando a este hombre, ¿no? O sea, pues eres capaz de reconstruir una historia que está tomada por un escribano o por un burócrata, o por un cura. Nada, lo mismo. Teníamos allí al fondo otra pregunta. No, yo simplemente, darle la enhorabuena por la conferencia y, como has dado a entender, imagino que también en la arqueología está politizada, ¿no? Entonces, al final, yo quería preguntarle que si quizá el problema es eso, que está politizada, porque entre unos y otros y la guerra abierta la casa sin barrer y seguimos exactamente igual. Yo creo que no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que la arqueología no está politizada. Yo creo que lo que se politizan son los informes de los arqueólogos, que es diferente, ¿vale? Entonces, donde hay una manipulación de los resultados. Los arqueólogos, como he dicho antes, son científicos. Son científicos. Una de las cosas más divertidas que puede haber es el enfrentamiento entre los arqueólogos, ver un debate entre arqueólogos. O sea, porque es muy divertido. Tú que no entiendes nada, al final pues dices, este debe tener razón. Estoy hablando, por ejemplo, del caso de Cartagena, ¿no? Donde hay un enfrentamiento total. O sea, unos arqueólogos dicen que ahí no hay nada, hay 4 piedras, y otros arqueólogos dicen, o que está el Foro Romano, y otros arqueólogos dicen que está el Palacio de Asdrúbal. O sea, es que no estamos hablando de una casita, estamos hablando... O sea, eso es súper interesante. Lo que pasa es que los políticos utilizan eso para sus fines. Porque el político dice, ¿cómo va a estar el Palacio de Asdrúbal ahí? Hombre, aquí lo que va a haber es 200 pisos de lujo en el centro de Cartagena mirando a que yo, vuelvo a repetir, no sé si está el Palacio de Asdrúbal, yo tengo mi opinión es que sí que está, pero vamos, es mi opinión personal de una persona totalmente que no sabe nada, pero claro, cuando yo voy allí con los grandes popes de la arqueología nacional y te empiezan, pues esto es un muro y mira, aquí está, no sé qué, pues dices, o este está chiflado o tiene razón, o sea, no tienes otra posibilidad, ¿no? Y estamos hablando de gente con una altura como Martín Almagro, que es lo más de lo más en el mundo de la arqueología. Sí, entonces, pues a lo mejor es que está mal de la cabeza, pero vamos, tiene que estar muy mal, porque es que lo ven, o sea, ellos ven el palacio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que otros arqueólogos, que además tienen una altura también, no te creas que son unos piernas, o sea, yo que sé, Noguera es un grandísimo arqueólogo del mundo de romano. Dice, pero qué Palacio de Asdrúbal ni qué niño muerto, aquí todo lo que hay es unas casas antiguas que tiraron en los años 70 donde vivían del barrio chino, ¿no? Claro, y tú pues no eres capaz de distinguir un muro del barrio chino de un muro del 280 a.C., ¿sabes? Porque lo ves todo muy, muy así, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una utilización terrorífica, como he dicho antes, del tremendo caso de María de los Austrias. A lo largo de la historia, dependiendo del yacimiento que se haya descubierto y el gusto o no del gobernante, se ha mantenido o no se ha mantenido. Efectivamente, sí. Es que hay unos señores que son unos viejecitos, es broma, unos viejitos muy sabios, que es la Real Academia de la Historia, que hace unos informes, pero terroríficos, o sea, parecen revolucionarios, o sea, los ves ahí gorditos, ahí con el pelo blanco y tal, pero hacen unos informes brutales, o sea, son los grandes sabios de nuestro país, ¿no? Esos informes es que les da exactamente igual. Mira, yo otro día conté uno de los grandes escándalos de este país, que es la Ribera del Duero, la Ribera del Duero, lo que son las orillas del Duero a su paso por Soria. Lo que cantó Machado, lo que cantó Bécquer, lo que cantó, cientos de grandes literatos de España. Quieren construir 1.363 casas encima. O sea, estos abuelillos que os digo han pedido ayuda a la UNESCO. Han pedido ayuda al Ministerio de Cultura. El alcalde reconoce que el alcalde no quiere construir ahí nada, pero la anterior corporación lo había recalificado y lo había hecho urbanizable. Todo el presupuesto del Ayuntamiento de Soria son 50 millones. Indemnizar a estos señores serían 40 millones solamente el suelo.
más el lucro cesante, más las plusvalías, más no sé qué, más no sé cuántos, no sé cuántos. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿vamos a permitir de verdad que se destruyan las orillas del Duero? ¿Por qué? Porque una parte está protegida y la otra no. Este es uno de los grandes escándalos de este país, el 4 de febrero del año 2021. La sociedad soriana está en armas, sinceramente. Pero da igual, porque como el ayuntamiento no tiene 50 millones de euros para indemnizar a esta gente, posiblemente la Junta de Castilla y León intentará alguna triquiñuela, porque es que además debajo de ese sitio está la necrópolis, está la judería de Soria. Soria es una ciudad destruida. O sea, Soria hace 50 años era una ciudad maravillosa. Se han derruido los palacios, se ha derruido la estación de tren donde se rodó Doctor Cibago, por ejemplo. Se ha acabado con la huerta. Se han caído edificaciones medievales impresionantes. En una de las calles que baja hacia el Duero, en los años 50 se construyeron unos edificios horrorosos, pero de estos de baja calidad que se hacían en aquella época para que la gente tuviese un sitio donde vivir, que es muy loable. Pero es que lo ha metido en la mitad de Soria. Pero bueno, vaya, ya están hechos, ya no puedes hacer nada. Pero hombre, no destruye las riberas del Duero. Si es que es el sitio, como dice la Real Academia, el lugar mítico de la poesía española. Es que las leyendas de Bécquer están inspiradas ahí. Es que Campos de Castilla está inspirado ahí. Es que hay óperas inspiradas en esa zona. Yo fui el otro día. Yo conocí a Soria porque había ido algún par de veces, porque a mí me gusta mucho tomar vinos y comer, y con mi mujer me gusta mucho ir por ahí con los amigos y pasárnoslo bien y ver castillos y cosas de estas que nos gustan. Pero no conocía a Soria bien hasta que me llevaron a las riberas del Duero, que está pegado a la ciudad, está a 500 metros. Y me quedé impresionado. Y dije, ¿pero esto lo van a destruir? Es que van a construir aquí 1.100 pisos de lujo, que ya me contarás tú quién va a vivir en Soria, con todo mi respeto, que tiene 40.000 habitantes, que va a meter ahí 4.000 personas, más o menos, es decir, el 10% de la población, cuando Soria tiene zonas que ya están recalificadas, que no se están cubriendo, porque lamentablemente lo que llaman la España vacía, no hay una regeneración poblacional, no hay posibilidades para la gente. Tú vas a Soria y te das cuenta que viven prácticamente del turismo y de 4 cosas más que puedan tener, ¿no? No hay una industria potente. Me lo enseñaron, hay un polígono industrial que tiene más metros cuadrados libres que toda la provincia de Vizcaya, que está vacío. Y entonces cuando vas a Numancia, que está pegado, y de pronto ves una mole gigantesca, el Palacio de las Artes, o no sé qué, una cosa horrorosa que ha costado no sé cuántos 100 millones, y está aquello abandonado, te preguntas, bueno, ¿y todo este dinero por qué no lo han invertido en mantener ciudades tan bonitas como pudo ser Soria, como es Valencia, como es Burgos, que son ciudades que son impresionantes, ¿no? En cambio, nuestros políticos, no me estoy refiriendo al alcalde de ahora, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior, han permitido que una ciudad medieval amurallada, maravillosa, pues de pronto veas como vi, una iglesia románica que no te lo puedes imaginar de lo bonita que es, donde están enterrados, ahí por cierto están enterrados los Marichalar, toda la gente y ves la iglesia y dices, Dios mío, pero qué maravilla, y miras al lado y ves un edificio de cristal y dices, es que esta iglesia no tenía al lado un edificio de cristal, tendría unas edificaciones, tendría un huerto, tendría algo y tal, ¿no? Y entonces te da bastante pena, ¿no? Bueno, aún así yo recomiendo ir a Soria porque es un sitio maravilloso y se come fenomenal los torrendos esos, que no sé de dónde nariz los sacan, pero no he comido en mi vida nada parecido. Numancia es muy bonita y dentro de poco tendremos un precioso museo que creo que está organizando un buen amigo también de la casa, que es Jesús Dolado, según me informan. Ya veremos a ver qué puede haber. Una última pregunta. Yo el otro día te escuché en la radio el tema de la Dama de Elche, que a Dios gracias hicimos un intercambio, ¿no? Porque la tenían los franceses a cambio de cosas. Pues es igual que está referido a los precios que están en Colombia, en otros sitios, por lo mismo, ¿no? O sea, que podemos hacer con un códice como por ejemplo el
el del Beato de San Andrés de Arroyo, que está en la Biblioteca de París, o cosas, patrimonio nuestro que está fuera y que sería interesante tenerlo también, ¿no? Sí, vamos a ver, ahora hay un movimiento en Francia muy importante, que es un movimiento que el gobierno no ve de todo mal, que es la devolución de todas las obras de arte africanas que los franceses se llevaron tras la colonización. Pero es abrir una puerta bastante peligrosa, es decir, porque podemos estar pasándonos de un lado a otro joyas y de arte de un lado a otro de la tierra, ¿no? En el caso de... yo, por ejemplo, sí soy partidario de intentar recuperar lo que se ha robado mucho, no lo que se ha sacado lamentablemente porque se ha vendido, porque en el siglo... a finales del XIX y al principio del XX, los grandes marchantes norteamericanos venían a los pequeños pueblos del norte de España a llevarse los retablos completos, que los vendían los párrocos, a llevarse joyas impresionantes. Bueno, se llevaron hasta un monasterio, o sea que se llevan absolutamente de todo. Todo eso no lo puedes recuperar, ¿no? Pero luego las cosas que sí, que luego tienes que también hay que ver el nivel de los políticos, es decir, también tienes que saber jugar. Hay un que muy poca gente conoce, hay un tesoro aquí en Madrid, un tesoro colombiano, que es todo de oro, que está detrás de una vitrina, que son un montón de caciques colombianos, que Colombia siempre está reclamando. Pero es que eso fue un regalo del gobierno de Colombia con motivo del centenario del descubrimiento de América de 1892, ¿no? O sea, la reina María Cristina, por eso lo reclaman. Claro. Es que es la única colección que está completa de los enterramientos del Museo de América. Claro, entonces, o sea, si abres esa espita, pues es que no terminan nunca, ¿sabes? No sé, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos los cuadros italianos? Los ingleses nos devuelven todo, perdón. Los ingleses y los franceses. O los franceses, o lo que sea, ¿no? Bueno, en la Guerra de Independencia, o sea, porque existió Bailén, porque que si no se hubiese, y pudieron recuperar muchas carretas, porque si no hubiera quedado absolutamente nada, ¿no? Pero eso depende un poco también de la inteligencia del político. Por ejemplo, a mí no me da ninguna vergüenza. O sea, tenemos aquí la Dama de Elche, tenemos aquí el conjunto íbero de Porcuna, o tenemos el Tesoro de Guadalazar, porque hubo un tío muy listo que dijo, voy a engañar a Petén, voy a engañar a Himmler y les voy a dar 4 caspas, bueno, con todo mi respeto, que les dio unos cartones de Goya, un cuadro que no sabemos si es del Greco y una cosa de Murillo, y se llevó todo lo que había salido de una manera, por cierto, legal, de España, porque eso fue vendido cuando se descubrió la Dama de Elche. El Museo del Louvre mandó a un tío que se llama París aquí a España, que cuando vio la Dama de Elche, cogió la Dama de Elche, se la compró al terrateniente en cuyas tierras se había descubierto, la metió en un barco y mandó un mensaje al Museo del Louvre que decía misión cumplida. O sea, es decir, al final que somos así de tontos, no sé, yo nunca veo nada, yo nunca veo que a los ingleses les pase eso, o sea, es que es como, somos como el país de los idiotas, como cuento en el libro, y ya no quiero marearos más, hemos sido durante el siglo XIX fundamentalmente el lejano oeste de la arqueología, donde venía todo el mundo a llevarse todo lo que pudiera. Hubo gente muy buena, hubo gente que ayudó muchísimo y que elevó la arqueología, pero vamos, por ejemplo, son unos tíos estupendos, pero hay una pareja de hermanos belgas que ayudó mucho en la cultura argárica. La cultura argárica es una cultura, digamos, preíbera, y estos tipos, pues, descubrieron la cultura argárica. Eso sí, se llevaron a Bruselas media cultura argárica. Entonces, claro, pero bueno, al final fueron los grandes descubridores, y si tú vas ahora mismo al Museo Arqueológico Nacional, o estás en museos, sobre todo del sureste de España, pues verás grandes piezas que han quedado aquí gracias a estos dos. Vicente, solamente darte las gracias
Y ustedes no sé, pero yo desde luego mi ejemplar dedicado me lo voy a llevar, que quiero leerlo. Así que lo dicho, muchísimas gracias.